Bienvenidos a otro video de Spanish with Gaia. Yo soy Gaia y hoy estoy en el parque con mi amiga y colega Sofía y hoy vamos a mostrarle cómo preparar un buen mate. Un buen mate. Un mate humilde, digamos. Un mate. Un mate. Entonces, primero vamos a mostrarle las cosas básicas que se necesitan. Yo traje mi equipo de mate y Sofi trajo el suyo. Pero les voy a mostrar. Bueno, lo principal es la yerba mate, que es la hoja y palo de la planta yerba mate. Después, el mate, que se llama mate el recipiente. Que hay de muchas formas, no solamente así de pura madera. En mi caso es de madera y el borde es de aluminio. Pero también hay mate de plástico, de cerámica, de metal, De vidrio. hay mates chiquitos, mates grandes, es como para todos los gustos. Incluso también hay de material de calabaza. Sí. ¿Sí? Y después una bombilla. La mía está un poquito vieja, pero va. La mía también, pero yo principalmente recomiendo este tipo de bombillas que tienen el filtro extraíble, ¿sí? Que tiene esta forma. Porque si nosotros podemos extraer la tapa, esta tapa, nosotros podemos limpiar por dentro con algún cepillito, ¿sí? Esta para mí es la forma correcta de mantener limpia la bombilla, ¿sí? Y además tiene estos metales que no solo sirven para poder agarrar y extraer el filtro, sino que también es para poder mover la yerba luego de haber tomado, ¿sí? Es como si fuese una espátula. Y bueno, después tenemos nuestros termos con agua caliente. Que es muy importante que el agua esté a más o menos 80 grados Celsius, porque si está muy caliente se quema la yerba y pierde sabor y es demasiado amargo. Además que es un poco peligroso para nuestra boca Sí, te podés y quemar. garganta. Sí. Y bueno, también una botella de agua fría, porque necesitamos, ahora vamos a explicar, pero necesitamos un poco de agua fría para preparar el mate. Y trajimos también unas cositas dulces para preparar, pero las vamos a mostrar después. Las vamos a mostrar al final. Así que, bien, ahora mi amiga Sofi va a armar el mate. Voy a armar yo el mate. Esta es la forma. Algo que quería contar es que el mate es como, la forma de prepararlo es como algo que se aprende, como una herencia que uno obtiene. En mi caso me lo enseñó mi abuela. Debemos agregar la yerba, más o menos unos 3/4, ¿sí? Un poquito más de la mitad. Darlo vuelta y agitar un poco el mate. De nuevo lo ponemos en su posición y lo que queremos sacar es esto. Esto es el polvillo que hace que el mate sea amargo y trae problemas digestivos. Yo suelo mojar primero un poco la yerba, ¿sí? Con agua fría. Yo prefiero mojar la yerba por dos razones. Primero porque no me gusta sentir el sabor del polvillo, que por más que yo lo saque y agite el mate, puede haber más polvillo. Entonces nosotros cuando se chupa el mate con el agua fría, nosotros extraemos ese polvillo excedente. Claro, entonces en conclusión, como Sofi lo hace, es ceba un primer mate con agua fría y ese mate lo toma y lo escupe porque no sirve, porque es agua fría. Hay algo muy importante que no dijimos, es la palabra cebar,
que cebar es poner agua en el mate para tomar. Hay personas que les gusta agregar azúcar. Yo prefiero tomar el mate amargo, siempre. Hay personas que también le agregan un poco de edulcorante al agua del termo directamente para no tener que agregarlo en el mate, porque puede ser muy fuerte. Y por ejemplo, una amiga mía le pone una cucharada de miel con la yerba. Claro. Ya lo que no dijimos es que algunas personas le ponen café o le ponen coco rallado, le ponen hierbas, yuyos, como además de la yerba mate. Sí. Un dato además, yo tengo alumnos de Rusia y 2 alumnas me hicieron probar el sagandalia. Y el sagandalia queda muy, muy bien en el mate, le da un sabor muy distinto. Solamente son 2 o 3 hojitas acá y seguimos con el mate como si nada. Bien, continuamos. Continuamos, entonces agregamos solamente el agua. Siempre, obviamente, el primero que toma cuando estamos en un grupo, porque hay que tener en cuenta que el mate lo podés tomar solo o lo podés tomar en grupo, ¿sí? Siempre el cebador, o sea, la persona que ceba, va a ser el primero que toma, ¿sí? Porque va a probar, ¿sí? Entonces, agregás un poquito de agua y tomás. Siempre es un pequeño sorbo, porque tenés que ver si el agua tiene la temperatura adecuada. Y luego tenés que volver a succionar y se tiene que escuchar ese ruidito como... Cuando se escucha ese sonido es cuando ya el mate no tiene más agua. Y ahí se vuelve a agregar y se comparte a la otra persona que está, ¿sí? Si estás tomando solo, seguís. Y luego se lo das a la otra persona. Y hay unas reglas sociales que uno tiene que seguir cuando toma mate en grupo. Hay unas cosas que necesitamos saber. Lo primero es que, en general, se toma mate en grupo y hay un solo mate para el grupo. Si son muchas personas puede haber más mates, pero en general es un solo mate y hay un solo cebador. Una sola persona ceba mate. Y entonces, la dinámica es por ronda. Entonces, el cebador le da el mate a la primera persona, esa persona se la devuelve al cebador, el cebador se la da a la segunda y así sucesivamente. Y es muy importante mantener el orden de turnos, el orden de la ronda, porque bueno, las personas se pueden enojar si vos te colás o te metés en un momento en el que no es tu turno. ¿Qué más? Algo muy importante es que no decimos gracias cada vez que devolvemos el mate, decimos gracias solamente cuando no queremos más mate. Entonces, si yo ahora le devuelvo el mate a Sofi y le digo gracias, lo que le estoy diciendo es no quiero más lo que le estoy diciendo es no quiero más mate y entonces ella ya me va a saltear cuando siga con su ronda. Cuando una persona está mucho tiempo con el mate en la mano, nosotros hacemos un chiste, decimos, el mate no es micrófono, ¿sí? Porque imaginen una persona que está con un micrófono hablando. Bueno, no. Cuando nosotros tenemos el mate, lo tenemos que compartir rápido. Bueno, y finalmente traje para compartir unas cosas dulces para acompañar el mate. Es una costumbre que cuando alguien va a la casa de otra persona, lleva cosas dulces para compartir. Entonces, bueno, quería mostrarle qué es lo típico que comemos. Traje facturas que compré en una panadería. Bueno, eso fue todo por el video de hoy. Espero que les haya gustado, que haya sido útil. Muchas gracias a Sofi por venir. Muchas gracias por invitarme. Y nos vemos en el próximo video. Chao.